Hola comunidad, buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del multiverso del miedo. Yo soy Kai y esta noche vamos a tocar dos temas que suelen ser tabú para muchas personas. Uno de ellos genera miedo y una extraña sensación de angustia que a muchos de nosotros nos pasa y sentimos al hablarlo, pero que es necesario que se haga. Me refiero a los casos de posesión demoníaca. Este caso me lo narra un colega psiquiatra clínico del que omitiré el nombre debido a su privacidad y a su propia seguridad. El segundo es un caso de aparente brujería, pues quien nos lo narra nos envió una foto que verán más adelante y que me gustaría que comenten qué es lo que les parece. Algo que encontró tras su casa en un pequeño lote baldío que es parte de su propiedad, pero donde no está construido. Para no alargar más esta intro, espero que estén cómodos, tengan ya algo para acompañar la velada y tomen las debidas precauciones porque vamos a entrar en el espacio del terror. Un pequeño paréntesis para ofrecerles una disculpa, ya que no me encuentro del todo bien de salud y puede que mi voz suene más ronca de lo normal, pero no quería pues perder la oportunidad de compartir con ustedes estos relatos. Ahora sí, comenzamos. Mi nombre es Martín, tengo 43 años, estudié psicología en la UNAM, además de una maestría en ciencias forenses. Mi carrera me ha llevado a trabajar en diferentes lugares y conocer personas muy diferentes entre sí. Toda mi vida profesional la he basado en evidencia, en ciencia. Nunca he ido con brujos, no creo en fantasmas, ni siquiera tengo religión. Pero lo que me pasó con el caso del paciente 214, eso sí me hizo dudar de todo. Lo cuento porque ya pasaron más de 3 años y todavía no puedo explicarlo. Hace unos años me llamaron para atender un caso clínico de un paciente que por cuestiones legales y de privacidad, así como por ética, no puedo mencionar más detalles. Te lo cuento a ti por la temática de tu canal, porque eres médico, así que hasta cierto punto me puedes entender. La verdad es que necesito hablarlo, y ya me dirás tú o tu audiencia qué piensan del tema. Era el mes de octubre en el año 2022 y fui llamado a atender a un interno en un centro de readaptación. No tenía familia ni historial médico y tenía muy poco tiempo recluido cuando decidieron aislarlo, ya que mostraba comportamientos fuera de lo normal. Decía no recordar su nombre, pero siempre mencionaba que había algo dentro suyo. Y ojo, no alguien, algo. Lo llamaremos el paciente 214, pues no puedo darte su nombre. Pero tengo presente que el hombre no contaba ni con una CURP, ni con INE, ni nada. Hasta donde sé, no había muchos registros del señor. En todas las sesiones que tuvimos, siempre dijo que no recordaba nada, ni su nombre, ni sus antecedentes, pero puedo decir que su acento se escuchaba un poco raro, como les pasa a los rusos o a los americanos cuando tratan de hablar nuestro idioma. Sin embargo, hablaba perfecto español. Yo pensé que era uno de esos casos de disociación de identidad, tal vez algún trastorno psicótico. Me asignaron 10 sesiones para la evaluación inicial. Al principio fue extraño, pero manejable. No mostraba agresividad, era muy tranquilo. Eso sí, hablaba como si estuviera narrando las cosas desde muy lejos, desde fuera de todo. Empezamos a avanzar con las sesiones y aunque sin grandes avances, todo iba bien. Hasta la tercera sesión, que fue donde las cosas empezaron a ponerse extrañas. Tan solo de contarlo me siento inquieto, pero sigamos. Estábamos hablando de su infancia, intentando provocar recuerdos falsos para ver qué aparecía en su discurso. Le hice una pregunta cualquiera. ¿Qué olores recuerdas de tu niñez? ¿A qué olía tu casa? Se me quedó viendo y con unos ojos muy serios me contestó. Olía a tinta vieja, como los libros en la casa de tu abuela, los que estaban al fondo del closet junto al cable de la lámpara rota que tú mismo cambiaste cuando tenías 12. Kai, es como si de un momento a otro ese recuerdo volviera a mí. Incluso el olor que mencionó,
Y hay que mencionar que nunca le había mencionado eso, ni en notas clínicas, ni en grabaciones, ni en conversación. Y era verdad, mi abuela tenía un librero empotrado en la pared del fondo, con un foco que yo mismo arreglé de niño. Nadie sabe eso, ni mis hermanos. Pensé que era una coincidencia, me forcé a creerlo, pero en la siguiente sesión lo hizo de nuevo. Yo tenía la costumbre de usar el mismo cuaderno de notas desde mis prácticas, una libreta de la marca Scribe con arco de metal y pasta en color negro, ya todo desgastado. Lo tenía conmigo siempre, pero nunca lo sacaba del consultorio. Era algo mío, muy mío. Ese día, antes de empezar, me dijo: "Te falta una página. La arrancaste en 2017. Estaba en blanco, pero te dio pena que quedara en medio. No querías que pareciera error". Me congelé. Lo que dijo era verdad. Arranqué esa hoja porque no sé. Me puse nervioso al escribir. Nadie lo sabía, ni siquiera yo lo tenía tan presente. Entonces empecé a dudar. A partir de la sesión 5 ya todo era una locura. Él dejó de responder las preguntas clínicas. Ya no quería cooperar. Empezó a decir que me estaba observando, que la piel no me alcanzaba para cubrir todo lo que era yo. Decía cosas como: "Tú no eres solo esto, Martín. Hay más, lo sabes. Lo sentiste en abril, ¿no es así?". ¿Abril? ¿Cuál abril?, le contesté, hasta que dijo: "Abril del 2019, en la carretera de México-Pachuca, cuando te dormiste por un segundo. Te salvaste por centímetros. ¿Crees que fue casualidad?". Yo nunca conté ese accidente a nadie, comunidad. Me quedé dormido 2 segundos manejando. Me salí del carril, pero no pasó nada. Solo lo supe yo. ¿Cómo sabía eso? Se me ocurrió revisar mis grabaciones. Siempre llevo a mis sesiones una grabadora de voz donde guardo mis casos clínicos. Creo que muchos compañeros también lo hacen. Pero cuando comencé a escucharlos, todo parecía completamente normal, excepto por: "Y van a creer que estoy loco", pero solo faltaban las partes en que mencionaba cosas personales. Cuando me habló de la casa de mi abuela, cuando me dijo lo de la autopista, esa parte se escuchaba distorsionada o incluso sin audio. Le pedí a un amigo técnico si podía recuperar el audio, pero según me dijo, no son recuperables. Al final, y por el bien de mi salud mental, ya no llevé a cabo la última sesión. La cancelé. Así lo pedí. No quería volver. Empecé a tener pesadillas. Veía su cara en la calle, en el espejo, cuando cerraba los ojos. Lo soñaba parado a los pies de mi cama, diciendo cosas que aún yo no he vivido, pero que poco a poco han empezado a pasar. La verdad es que nunca supe realmente quién era aquel paciente. No fui de gran ayuda en ese caso. Después de que dejé el caso, me dijeron que había sido trasladado. No hay registro a dónde. Su celda quedó vacía. Este caso me dejó una huella tan profunda, comunidad, que a veces cuando estoy solo en el consultorio, juro que huelo a tinta vieja, como la de esos libros en la casa de la abuela. Y me queda la duda: ¿podría ser un caso real de posesión demoníaca? No era el caso clásico de múltiples voces, maldiciones religiosas o sucesos físicos inexplicables. Era algo más. Un caso donde el paciente asegura ser controlado por algo diferente a su propia conciencia, pero en cierta forma pudo demostrar cierto nivel de telepatía, cuando menos para poder entrar a mi propia cabeza y buscar en mis recuerdos, incluso en mi memoria olfativa. No lo sé, ¿les ha pasado algo parecido? Gracias por escucharme. ¿Cómo ven, comunidad? ¿Qué les pareció este primer caso? ¿Será este un caso auténtico de posesión demoníaca? ¿O una persona con un trastorno de personalidad y de alguna manera ciertas facultades mentales fuera del ordinario?
¿Y qué habrá sido de él después de que el doctor renunciara a seguir con el manejo? ¿Quién estaría detrás de todo? ¿A dónde lo llevaron? ¿Hay en México programas de investigación sobre telepatía? ¿Capacidades mentales especiales, como los casos de los que se habló en los años 40 y 50? Comenten qué les parece este primer relato y si han conocido algo similar, o en específico han estado en presencia de alguien que ha sido atacado o poseído por un ente desencarnado. Ahora quisiera pasar a nuestro segundo relato, pero no sin antes recordarles que si disfrutan este contenido, pueden apoyarme dejando su like y compartiendo este capítulo con alguien de su entorno que guste de escuchar este tipo de temas, para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo, ya que a veces toco temas un poco delicados como el del video anterior, y esos programas, al ser tan claros y fuera de lo que la plataforma considera políticamente correcto, solo es posible que llegue a nuestros suscriptores. Pero ahora sí, vamos a continuar con nuestro siguiente relato de esta noche. Me llamo Mariana, tengo 19 años y confieso que hasta hace muy poco no creía en lo paranormal. Siempre me ha gustado ser de mente abierta y darle espacio a la posibilidad. Sin embargo, no suelo sugestionarme o justificar todo lo que no entiendo como algo paranormal. Soy originaria de un pueblito en el estado de Veracruz y hace poco menos de 2 años viajé a Puebla para estudiar negocios internacionales. Actualmente solicité una licencia por un semestre debido a que la salud de mi abuela ha estado muy delicada. Mi abuela Mari siempre fue una mujer muy fuerte y ha sido como una segunda madre para mi hermana y para mí. Cuando éramos muy pequeñas, mi padre falleció mientras él y mi madre se encontraban de vacaciones. Habían salido como pareja a pasar un tiempo y en una actividad de buceo, mi padre simplemente ya no salió. Cuando esto sucedió, mi madre quedó destrozada. Aún eran una pareja joven y en parte siempre se sintió culpable, pues llevaba años pidiéndole a mi padre esas vacaciones y tiempo para ellos. Cuando esto nos pasó, mi abuela nos recibió en su casa y se hizo cargo de todo, inclusive del funeral de mi papá. En aquel tiempo yo me hice muy unida a ella y mientras mi madre sobrellevaba su duelo, mi abuela se encargó de nuestro cuidado. Fue ella a quien le hablé de mi primer periodo. También era ella quien asistía a las juntas de padres en la escuela y quien nos acompañaba en el festival del Día de las Madres. Mientras tanto, y con los años, mi madre se concentró en trabajar para sacarnos adelante, decía ella, y nunca quiso volver a tener otra relación. Antes de ir a Puebla por mis estudios, conocí a Miguel, un chavo que me pareció muy tierno y sobre todo muy inteligente. Me gustaba mucho, y aunque yo anduviera de malas, él siempre encontraba la forma de hacerme sonreír. Pero nuestra relación nunca fue a más, porque yo tenía claro que viajaría fuera de la ciudad por mis estudios. Una tarde, a una semana de que viajara, Miguel se me acercó y me pidió una foto, y la verdad en su momento no le vi nada de malo. Recuerdo que le di una foto que tenía de mi graduación de la preparatoria. El día que viajé a Puebla, él me acompañó al aeropuerto junto con mi mamá y mi abuelita Mari y me ayudó a cargar mis maletas. Los primeros meses estuve viviendo en casa de una tía, aunque con el tiempo no me sentí muy a gusto y renté un departamento junto con 2 compañeras de clase que también eran de fuera. Había pasado tan solo poco más de una semana desde que nos mudáramos y en el departamento que rentamos comenzaron a pasar cosas extrañas. Yo inicialmente lo achacaba a lo viejo que estaba el edificio. La primera vez que me pasó algo fue una noche que mis 2 roomies salieron a una fiesta de la uni y yo me sentía un poco mal, así que me regresé al departamento. Me di una ducha y mientras estaba en el baño, escuché muy claramente el sonido de la puerta que se abría. Primero pensé que Yolanda, una de mis roomies y con la que mejor me llevo, había decidido regresarse temprano, pues Yola, como yo la llamaba, había estado teniendo problemas con su novio. «Yola, ¿ya te regresaste?»,
le grité desde el baño, pero no hubo una respuesta. Luego una corriente fría hizo que los vellitos de todo el cuerpo se me pusieran chinitos, como cuando abres la puerta del baño que aún está tibio y entra la corriente de aire de fuera. Abrí la pequeña puerta de la bañera, pero nada, la puerta seguía cerrada. Cerré el grifo y repetí, «¿Yola, eres tú? ¿Amairani?», que es mi otra roomie, pero nada. Como ya les mencioné, comunidad, no soy alguien que se sugestione con facilidad, así que quise pensar que sería la puerta del departamento del piso superior, donde vive doña Gema con sus 2 hijos Luis y Melanie, y que a su vez es la encargada del cuidado y rentas y mantenimiento del edificio. Volví a meterme al baño a terminar de lavar mi cabello. Tenía aún los ojos cerrados por el champú cuando sentí claramente como si me tocaran la espalda. Esto me heló la sangre, y sin terminar de ducharme por completo, me envolví en la toalla y salí corriendo descalza a mi habitación, algo que no acostumbro a hacer, pero les juro, comunidad, que cuando cerré la puerta del baño y me dirigía a mi habitación, escuché como dentro del baño comenzó a caer de nuevo el agua. Me dio tanto miedo que ya no me atreví a regresar. Me encerré en mi cuarto con seguro, me metí en la cama bajo mi cobija. Ahí me quedé con la cabeza tapada hasta que me quedé dormida no sé a qué hora, pero empecé a tener una pesadilla. Soñé con un cementerio. Yo veía una tumba y una niña o algo que parecía una niña agachada junto a la tumba. Tenía un trajecito como el de una muñeca que se llama Rosita Fresita, no sé si la han escuchado. Poco a poco me le acercaba y ella decía que si podía irse conmigo a mi casa, pero justo cuando estuve cerca de ella, me decía, «Me quiero ir contigo, pero tengo un problema». Yo estiraba la mano para tocarla y antes de hacerlo ella levantaba su cara y me mostraba una cara desfigurada con una sonrisa diabólica y decía con voz ronca y gutural, «Estoy muerta». En ese momento me desperté. Me dolía mucho la mandíbula. Al mirar a mi repisa vi mi celular. Lo agarré para ver la hora. Lo primero que noté y me extrañó muchísimo fueron varias llamadas perdidas de Miguel y un mensaje que decía, «¿Cómo estás? Estuve pensando mucho en ti. ¿Ya te dormiste? Sé que pronto te voy a volver a ver. Lindos sueños». Miguel, pensé. Tenía desde que viajé que no sabía nada de él. Después de que me dejaran en el aeropuerto, se alejó de mi familia y no me volvió a llamar, porque ahora aparecía de nuevo. Pero lo dejé pasar. Cuando salí de mi cuarto, estaba en la cocina Yola jugando con su celular. Me miró y me dijo, «Tú vas a pagar el agua sola este mes, ¿eh?». Cuando Amairani y yo llegamos, estaba la regadera abierta y el agua corriendo. ¿Cómo se te fue a olvidar? Le conté lo que sucedió y me mencionó que también ellas tenían unos días que se sentían extrañas, como si tuvieran menos energía, pero lo habían atribuido a que habíamos estado pasando los parciales y el estrés podía haberlas desgastado. Unos días pasaron con total normalidad, hasta que una noche, cuando regresaba de la universidad, abrí la puerta del edificio donde vivo y noté una persona de negro parada desde la esquina de la calle. Se me hizo raro verla ahí. De noche, vistiendo de negro y parada sin hacer nada, me dio un escalofrío y entré rápido. Iba llegando a mi piso, que es el segundo, cuando un sonido seco golpeó justo en el piso superior. Subí por la escalera rápidamente pensando que podía haber pasado algo, pero estaba completamente solo y en silencio. Entré en mi habitación y cerré tras de mí la puerta, abrí el refri, pero no podía sacarme de la cabeza la figura que acababa de ver parada en la esquina de mi calle, cuando de repente tocaron la puerta. ¡Ay, niñas flojas! Con tal de no buscar las llaves, que les abra la puerta la tonta de Mariana, ¿verdad? Me acerqué y abrí la puerta. En ese momento entró un aire helado. La luz del piso estaba apagada. El pasillo, solo iluminado por la luz de mi cuarto, se veía realmente tétrico. Cerré de nuevo la puerta y me fui a mi habitación y le llamé a mi mamá. «Mariana, hija, qué bueno que me hablaste,
Pensaba llamarte temprano. Tu abuelita se puso muy enferma, creo que le dio un infarto. Estamos en el hospital, está estable, pero ya que eres tan unida a ella, pues quería que lo supieras. ¿Qué? Pásamela, ¿puedo hablar con ella? ¿Está despierta? No, hija, la sedaron para que descansara, pero balbuceaba tu nombre. Mi mamá te quiere mucho. Pareces más su hija tú que yo. Ay, no es cierto, no digas eso, mamá. Por favor, mañana cuando esté despierta, llámame para hablar con ella, o dime a qué hora te hablo. No, no te preocupes, hija, te llamo yo. Mejor llámale a Miguel, ese muchacho que hace como una semana se apareció de nuevo por aquí a preguntar por ti. Y ha estado viniendo, lo peor que hasta en la sopa lo veo. Sí, mamá, lo voy a llamar. Hace unas noches me llamó, pero no le tomé la llamada. Tenía mucho sin saber de él. Colgué y le hablé a Miguel. Platicamos un rato y todo muy normal, hasta que me dijo algo que me dejó pensativa. ¿Cómo has estado? ¿Me has extrañado estos meses? ¿Has pensado en mí? No creas que yo he dejado de pensar en ti. Me tengo que ir. Nos vamos a ver pronto. Y colgó. Al día siguiente hablé con mi abuelita y la escuché muy débil y cansada, aunque se hacía la fuerte. Me dijo que me concentrara en mis estudios, que ella se iba a recuperar, que quería vivir para verme graduar y que había estado pidiendo mucho por mí, que había tenido algunas pesadillas y eso la tenía muy preocupada. La noche que le dio el infarto no encontró sus pastillas de la presión por más que las buscó. Lo más curioso, comunidad, es que cuando regresaron del hospital, las pastillas estaban en su mesita de noche donde siempre las ha dejado, como si nunca se hubieran movido de ahí. Pero por más que las buscaron, la noche del infarto nadie las pudo encontrar. Después de ese día, empecé a tener la pesadilla del cementerio de manera recurrente, al punto que no he podido dormir bien. Siempre que me acuesto sé que voy a soñar con eso, al punto que a veces prefiero no dormir. Pero la gota que derramó el vaso fue hace una semana, cuando estaba de nuevo teniendo la misma pesadilla con la niña o la cosa esa que parece una niña. Y esta vez levanté la vista y vi el epitafio en la tumba. María de los Ángeles Reyes, 18 de octubre de 1942. 30 de junio 2025. ¿Qué me estaba queriendo decir el sueño? ¿Era acaso una premonición o solo una coincidencia y resultado de tanto estrés? De nuevo lo adjudiqué al estrés, pero justo en ese momento cuando desperté sonó mi celular. Un mensaje de WhatsApp. Era de Miguel. Solamente mandó 3 palabras y un emoticón. Era el emoji tapándose la boca con las manos y la frase, «Buenos días, ¿dormiste bien?». Podía ser una coincidencia, pero parecía que sabía cuando la estaba pasando mal. Esa mañana decidí regresar a Veracruz. Tenía que ver a mi abuela, tenerla cerca y estar con ella. No sé si las pesadillas tengan algo que ver o sea solo mi sugestión, pero no pensaba arriesgarme a no volver a verla. Hablé con mis roomies y les comenté que podía seguir pagando mi parte de la renta para que me guardaran mi espacio, a lo que ellas aceptaron. Llegué a mi pueblo el domingo de la semana pasada y no avisé a nadie que regresaba. Solo mi madre y mi hermana lo sabían, ni mi abuela. Le dije que quería que fuera una sorpresa. Cuando llegué a mi pueblo y bajé del taxi, vi a Miguel sentado en la estación de taxis. Se me quedó viendo como si me esperara. «¿Cómo estás, Mariana? Volviste antes de lo que esperaba». «¿Qué dices?», pregunté. «Nada, nada, no me hagas caso. Te invito a un café en la tarde cuando te desocupes». «Quiero ver a mi familia, Miguel. A eso vine, pero yo te aviso si tengo tiempo». Eran las 6 p.m. cuando el timbre de la casa sonó. Luego escuché a mi madre. «Mariana, es tu amigo Miguel». «Ay, mamá, estoy cansada. Dile que salí, o no sé, que me quedé dormida. Invéntate algo». Mi madre se me quedó mirando y me dijo: «Ay, no seas así. Él siempre ha sido tu amigo. Recíbelo».
Así que sin muchas ganas lo dejé pasar a la sala de la casa de mi abuela y estuvimos platicando un rato. Ahí lo noté muy diferente. Había algo en su mirada que no sé describir. Me miraba como si le perteneciera, pero a la vez lo noté bajar la mirada por momentos, como si hubiera un duelo interno en él. De pronto me pidió que si le regalaba un vaso con agua. Cuando regresé, lo encontré tocando mi cepillo de pelo, que estaba en mi mochila a la vista. En el momento no me llamó tanto la atención, hasta que comencé a hilar todo lo que ha venido pasando. Aún así, seguí negándome a creer que algo fuera de lo común estaba sucediendo, hasta hace un par de días. Miguel había estado súper insistente que saliéramos. Más que enamorado, pareciera obsesionado. Obviamente me negué todas las veces. Ahora ya no me siento igual con respecto a él. Y no tiene ningún sentido que le dé esperanzas a una relación que no va a poder ser. Yo regresaré de nuevo a Puebla y él, pues seguirá en lo que sea que vaya a hacer. Pero como les comentaba, hace unos días estaba ayudando a mi madre a quitar el monte que se forma en un pequeño terreno contiguo a la casa de mi abuela. Es parte de su propiedad, pero no hay construcción. Es como un espacio que queda entre su casa y la del vecino de al lado. Mientras quitaba la hierba más alta, me encontré con algo que no sé qué pensar. Es como una masa de pelo muy grueso, revuelto con lo que pareciera cuero cabelludo. Lo vi y me aterroricé. Parecía que le hubieran quitado de tajo la cabellera a un difunto. Cabello seco y enmarañado que no me atreví a tocar con las manos desnudas. Lo moví un poco con la punta del zapato y se me revolvió el estómago. Así que llamé a un jardinero, el señor Rogelio, que es vecino nuestro y me conoce desde años atrás, para que terminara de hacer el trabajo, y él se encargó de terminar de limpiarlo todo. En la noche se acercó a mí. ¿Ya terminó, don Rogelio? ¿Cuánto le debo? No es nada, Marianita. Qué gusto haberles podido ayudar. Oye, ¿te puedo comentar algo? Pero no me lo tomes a mal, ¿ok? Dígame, don Rogelio, ¿qué pasó? Cuando estaba limpiando me encontré una maraña de greñas ahí en el baldío y creo que no es algo bueno. Alguien les está queriendo hacer mal, muchacha, y deberías buscar alguna protección o que te tiren las cartas. Ya sé que quizá no creas en esas cosas, pero el mal existe y la gente a veces por tener lo que no le pertenece es capaz de hacer cualquier cosa. No me lo tomes a mal, pero ese amigo tuyo, Miguel, el hijo de don Paul, dicen que andan algo raro. Lo han visto salir por la noche con un hombre que nadie del pueblo conoce y agarran camino como para donde está el cementerio. Mi niña, ustedes son gente buena. Deberías ver con quién te juntas y no dejar a cualquiera entrar a la casa de tu familia. Como te digo, es mi consejo. Ojalá no me lo tomes a mal. Ya me retiro. Despídeme de tu abuelita y tu mamá. Espero que la señora María se recupere pronto y llámame con confianza cualquier cosa. Esto, comunidad, pasó justo hace 3 días. No ha habido más novedades. Miguel ha vuelto a desaparecer, o cuando menos ya no ha estado viniendo a buscarme. Intenté llamarle para confrontarlo, pero su número me manda buzón, y estaba pensando en ir a buscarlo a casa de su papá. Pero, ¿qué harían ustedes, comunidad? ¿Lo confrontarían? ¿Irían primero a la lectura de cartas como me recomendaron? ¿O con alguien que haga ese tipo de trabajos? Quizás sea que me dejé llevar por la sucesión de hechos y entre la escuela y la salud de mi abuela y todo lo que está pasando, pues estoy más sensible. ¿O qué piensan? ¿Alguien sabe del tema que me pueda ayudar? Hasta el momento es todo. Si pasa algo diferente o obtengo respuestas, volveré a escribir. Por ahora les mando la fotografía y gracias por leerme. Así es, queridos amigos, con esto terminamos nuestro segundo relato de esta noche. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Creen en la brujería? ¿Han visto cómo se deteriora poco a poco una persona que la sufre
y en los casos más extremos termina abandonando esta vida? Comenta si lo has visto o sabes de alguien que lo haya vivido. De igual forma, te invito a compartir este capítulo para que YouTube y el algoritmo nos favorezca y recomiende. Espero pues que hayan disfrutado de estos relatos y verlos pronto en un capítulo nuevo de su canal El Multiverso del Miedo. Yo soy Kai y hasta la próxima.